Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué placer enorme, como siempre, saludarles a esta hora de la mañana. Gracias por sintonizarnos, gracias por estar pendiente de nuestra señal desde muy tempranas horas del día, cuando usted se informa a través de nuestros noticieros. Ahora vamos, desde luego, a analizar algunos componentes importantes, especialmente cuando se trata de administrar gobiernos locales. Y sobre todo por el énfasis mismo que el gobierno está colocando hoy con su proyección a través de los planes de control territorial que buscan minimizar el impacto de la violencia en el desarrollo del país. Hoy nos acompañan acá en nuestros estudios el ingeniero Mauricio Vilanova, alcalde de San José, Guayabal, y quien precisamente nos va a contar su experiencia en esa materia. Gracias por acompañarnos, Mauricio, bienvenido. Gracias, Ernesto, gracias por la oportunidad de estar en diálogo con Ernesto López, en un canal que tanto quiero y admiro, como es Canal 21 y el Grupo Megavisión. Muchísimas gracias, bienvenido. También le damos la más cordial bienvenida y por primera vez a la doctora Abigail Girón. Ella es alcaldesa de San Juan Opico del Departamento de la Libertad. Bienvenida, alcaldesa, gracias por acompañarnos. Gracias Ernesto por el espacio, y temprano estábamos por acá evitando el tráfico y cualquier ¿verdad? Situación ahí para poder estar con ustedes pues y disfrutar, ¿verdad? Esta mañana este diálogo que vamos a tener y el espacio pues para poder hablar del trabajo que nos interesa, el desarrollo de nuestros municipios. Qué bueno, en los últimos días hemos conocido de parte del gobierno el lanzamiento de la segunda fase que contempla el plan de recuperación territorial, que tiene como por objetivo, desde luego, introducir en todas aquellas áreas que han sido calificadas como con auge delincuencial, todos los actores que están dentro del aparato estatal. Hablamos de introducir y reforzar modelos de educación, modelos culturales, modelos de salud, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la expectativa que ustedes, como representantes de los municipios que tienen, sobre esta base de proyección del gobierno? Doctora. Bueno, la expectativa nuestra es que se desarrollen los municipios de la mejor manera, y en el tema del control del territorio es una necesidad que todos la percibimos. La gente que estamos en el municipio, tanto en el área rural como urbana, necesitamos circular, desarrollar todas nuestras actividades con tranquilidad, con paz, con seguridad, para que todo se marche de la mejor manera. Y vemos con buenos ojos de que los municipios tengan control y la gente pueda circular con libertad y sentirse segura donde camina. Es muy importante para nosotros que esto realmente se desarrolle. ¿Qué diagnóstico tienen ustedes, particularmente en el caso de San Juan Opico, sobre el tema de violencia? ¿Cómo están los parámetros y los indicadores? No refleja mayor incidencia, sin embargo, sabemos que este es un problema en términos generales de país. Sí, en términos generales de país, y tiene razón usted, todos lo percibimos, ¿verdad? La gente de a pie, la gente que camina en un carro, la gente que va a su trabajo, a la escuela, siempre hay temor, pero San Juan Opico se ha venido trabajando en diferentes actividades de tipo preventivo, comunitarias también, muchas, y entonces debido a eso pues un poco nos hemos distanciado de esos índices que en algún momento complicaron el municipio. Hay trabajo que se está realizando de manera coordinada con todas las instituciones y estamos en ese camino, pero hay mucho por hacer. Y por supuesto estamos en la disposición de, como instituciones, coordinar las actividades y hacer nuestros esfuerzos para que la población viva tranquila. Mauricio, en ese mismo sentido, San José Guayabal, muchos han calificado que es un municipio modelo de seguridad, y es precisamente
por el tipo de política municipal que se ha tenido en coordinación con las fuerzas policiales. Yo recuerdo, nuestro buen amigo Ricardo Sosa escribe un artículo en uno de los periódicos nuestros, el periódico diario El Mundo, donde dice el modelo de seguridad de San José Guayabal, parte 2, y en él describe precisamente muchas experiencias que tiene este municipio. A ver. Neto, yo creo que hoy estamos viviendo los gobiernos locales, sobre todo los alcaldes, y en lo personal, lo que hubiéramos querido vivir, en el caso mío, hace 19 años. Yo creo que aplaudir las cosas cuando se hacen bien, el gobierno central tiene que tener sinergia con los gobiernos locales. Los gobiernos locales tenemos que entender que el tema de seguridad y el tema de prevención es vinculante. Nosotros hemos aprendido en Guayabal que no puede haber seguridad sin prevención, ni prevención sin seguridad. Y ayer yo tuve precisamente la visita de 3 ministros y de un presidente de una autónoma como es Anda. En 19 años nunca me había visitado un funcionario de esa naturaleza. Y en 19 años. En 19 años. ¿Estuvo el ministro de Obras Públicas? Estuvo la ministra de... ¿La ministra de Vivienda? De Vivienda, de Desarrollo Local, y el presidente de ANDA. Sí. Más que la presencia... Estuvo Michelle Sol. Michelle Sol. María Chichilco, y tuvo el presidente de ANDA también. Sí, el ministro de Obras Públicas. O sea, fue un buen pool de funcionarios que se apersonaron. 19 años y un municipio no tuvo la visita de funcionarios de esta naturaleza. Sí, y voy a hacer una crítica constructiva. No solo que no llegaran, a mí se me cerraron puertas cuando quise hablar con ministros tanto de mi partido como del partido saliente. Ellos llegaron y doña María lo describe en sus palabras. No solo respiró un ambiente de seguridad, sino respiró un municipio donde se vive lo que expertos en seguridad como el licenciado Sosa también lo han descrito, periodistas también, una verdadera paz social. Producto de un esfuerzo donde salimos del sitio de confort y entendimos que la seguridad es competencia. Yo aplaudo el plan de control territorial impulsado por el presidente de la República. Obviamente a ese esfuerzo tenemos que sumarnos todos los actores locales, ¿verdad? Porque el juego está el futuro de nuestros hijos, el futuro del país. Con los niveles de inseguridad que vive el país, obviamente poco podremos tener desarrollo económico. Ahí se tiene que sumar incluso nuestros diputados. La demanda que tiene ese plan... ¿Diputados del partido Arena? De todos los partidos. Que forman parte de su partido. De todos los partidos. Yo quisiese incluso que también los diputados vuelvan al territorio, que vean... El ejemplo de los funcionarios que estuvieron ayer ahí, ¿no? Sí, que bajen al territorio, que ¿Cuántas entiendan... veces lo han visitado a usted los diputados de ese departamento? Pues lamentablemente solo en tiempos de campaña, y hemos tenido la mala suerte que ni los he visto en tiempos de campaña, ¿verdad? Así de fácil. Es increíble, ¿verdad? Es increíble. Cómo los tiempos están cambiando. Y digo por la modalidad en la que está entrando este nuevo movimiento en el ejercicio de la función pública de ministros que sí se abocan directamente hacia el territorio. Y yo creo que, con el respeto a mi... De la doctora. La doctora, sé que es primer periodo y está haciendo una excelente gestión. Pero también el cambio actitudinal tiene que ser también de los alcaldes y de los consejos municipales. ¿Despojarse de la ideología? Mire, el único momento, y no quiero que se entienda que yo me estoy cambiando de partido o esto y que el otro. O que se está haciendo, sí. Sino al contrario, yo en lo personal me pongo el chaleco de mi partido única y exclusivamente en tipo de elecciones y me convierto en el alcalde de todos, de los que votaron y no votaron por mí. Y a mucha honra, si graficáramos los resultados electorales, pues molestan a algunos,
pero para mí es una honra decirlo, en las últimas elecciones fue el alcalde más votado de El Salvador. Casi 8 de cada 10 votos, estoy hablando no en cantidad, sino en proporcionalidad, y todavía no les pasa a alcaldes de mi partido, alcaldes de otro partido, que el alcalde de Guayabal haya sido el alcalde proporcionalmente más votado. Pero más que votarse, más que ser un alcalde más votado, yo invito en que nos sumemos al esfuerzo. El liderazgo local, la sinergia entre gobierno central y gobierno local, los resultados no los va a disfrutar el alcalde y en su defecto el presidente. ¿Se sintió usted cómodo con los funcionarios que ayer lo visitaron? Me sentí honrado, orgulloso de ser salvadoreño. Orgulloso porque en un país que lamentablemente vivimos muy confrontados por eventos electorales, yo creo que tenemos que trabajar sobre las coincidencias más haciendo lado las diferencias. Ayer yo vi a doña María Chichilco, le digo, es un ser extraordinario. Yo creo que tiene un don humano increíble, ¿verdad? Tiene una capacidad de generar ese entusiasmo no solo en el alcalde, en la población. Ayer fue un orgullo, no para Mauricio Vilanova recibirla. Claro, voy a pedirle a nuestro productor y al realizador que me coloquen imágenes de apoyo de esta reunión, que ya se presentaron, pero queremos verlas de nuevo. Fue algo muy simbólicamente expresivo ver que la ideología se deja a un lado y se mancomunan cualquier tipo de proyecto o iniciativa que busque el beneficio común, ¿cierto? Y hubieron momentos tan lindos como salir de la alcaldía al parque, tres ministros en su servidor agarrados de la mano, como una demostración de lo que tanto necesita El Salvador. Siempre hay en estas redes sociales, bueno, ya me pusieron que soy alcalde, ¿cómo le dicen? ¿Transfuga? No, transfuga. ¿Golondrino? No, lo que le han dicho al presidente que es, hay una, se me va la palabra. Sí, porque no pero recuerdo. hay una palabra que le hicieron hace poquito, ¿cómo me dijo? Bueno, pero hicieron... Lo cierto es que hubo una empatía de visión de desarrollo local, porque estaba el presidente de ANDA, estaba la la ministra de Vivienda, etcétera, la de Obras Públicas, y estaba la de Desarrollo Local, ¿no? Sí. Un buen pool para pensar qué se va a hacer por un municipio que sin duda alguna pues ha sido un ejemplo de, digamos, de tranquilidad, ¿no? Y de control de mucho en el tema de pacificación. A ver, igual experiencia puede vivirse en San Juan Opico. Recuerdo que el plan El Salvador Seguro tuvo como centro principal en su segunda fase de implementación este municipio, ¿no? Si no más lo recuerdo, ¿verdad? Sí. Lo cual vino a formar parte de estos municipios que estaban ya en ese, digamos, en ese mapa de apoyo y de riesgo también, ¿eh? Sí, una parte del trabajo de este plan que desarrolló el gobierno central se realizó en Opico y como tú lo dices, se realizó y se escogían estos municipios por sus índices delincuenciales, por sus índices de violencia. Lamentablemente esa es la forma que se ingresa a estos proyectos. Y se desarrolló una serie de actividades que sí han ayudado a tranquilizar un poco la zona, a controlar el territorio, pero estos planes no deben ser retirados cuando los municipios logran un poco controlarse, porque es lo que a veces ocurre, claro, que se baja y dice, no, ya no están en el top 10, ya no están entre los más alta delincuencia, entonces se van retirando las instituciones, se van retirando los apoyos, y entonces a veces de alguna manera no logra, a nivel local no se logra poder sostener todas las actividades que se tenían o todos los apoyos que se tenían,
Y entonces, claro, corremos este riesgo de que el problema de regrese. que el problema regrese. Entonces, Sí. igual, se controla, se retiran y se pierde el control Sí, nuevamente. cosa contrario a lo que está ahora proyectando el gobierno del presidente Nayib Bukele, que dice, vamos a entrar y nos vamos a quedar. Deben hacer acciones que sean sostenibles y que puedan sostenerse en el corto, mediano y largo plazo para que los municipios en realidad puedan desarrollarse y las acciones crezcan. No debemos perder el control. Este parámetro de apoyo a San Juan Opico se mantiene. Eran 6 componentes, según tengo acá en mi base de datos, lo que contemplaba precisamente este plan, que era seguridad en el territorio, oportunidades educativas, de inserción productiva. ¿Se mantiene todo eso? No, Rehabilitación y dinamización de espacios públicos. no se mantiene. Servicios a las personas, familia y comunidad, atención a víctimas. No, o sea, de hecho, hay componentes que... No, yo Sí. te puedo hablar de un año. Yo tengo un año de mi gestión y con propiedad te digo de que no se mantienen. Un ejemplo práctico. Inmediatamente que gano yo las elecciones, hay ciertas instituciones que se retiran sin decir nada. Por ejemplo, el INDES. Tenía actividades preventivas, deporte en el municipio, pero cuando se pierden las elecciones locales, el INDES se retira. Sí, no Y gana deja el partido de no gobierno. gana el partido de gobierno. Usted representa al partido Arena, ¿no? Yo Usted represento pertenece al partido de Arena, sí. Se pierde el partido El de gobierno era del FMLN y se FMLN. retira por no haber ganado el alcalde del FMLN. Pero es que es una cosa increíble porque fue como automático. O sea, ya no habían monitores, porque tenían unos monitores deportivos, de fútbol y otras cosas. Y cuando uno pregunta, bueno, ¿y aquí? No, es que ya no vienen. O sea, Sí. fue una cosa automática. Sí, estaban por política Sí, pues. y no porque verdaderamente Claro, porque había un sentimiento ¿qué de, es lo que de vamos ellos. a entender entonces si es automático? Que se retiran sin decir, miren, ya no vamos a venir, esto ya no lo vamos a seguir por algún motivo, sino que sencillamente abandonar. Entonces, todos esos componentes venimos a caer en el tema de que no se les da un seguimiento. Cuando el INDES, o sea, tiene competencias también. Y sus competencias deben de ser de país, no de Así, partido, son de ni país, de política, ¿no? exacto. O sea, Son de debería de país. serlo. Lástima que así se ha manejado Claro. en muchos casos este país, ¿no? Así es, por nada más por apoyos políticos, y no debe ser, porque ya lo decía aquí el señor Vilanova, que o sea, tiene que ser sostenible. Nosotros debemos creer en la institución y nosotros estamos creyendo en las instituciones, estamos creyendo en la Su institucionalidad. expectativa es muy positiva con relación a este lanzamiento que el gobierno ha hecho, relanzamiento, digamos, de intervención de los territorios. Sí, mi expectativa es positiva porque yo soy creyente de la democracia, ¿verdad? Y de la institucionalidad, y el espíritu de nosotros ese es, ¿verdad? Que la democracia es la que va a prevalecer y la institucionalidad. Si se manejan así las cosas, yo creo que todos vamos a salir adelante y todos vamos a ganar en todo el país. 262 municipios como una institución con un cambio de actitud también, ¿verdad? O sea, gobierno local, gobierno central, trabajando. Así que esa es nuestra intención. De hecho, también. ayer usted tuvo una reunión con la ministra de Turismo, ¿no? Sí. Cuénteme un poco. Sí, así es. Muy amablemente, la licenciada Morena Valdés tuvo a bien podernos recibir. Se le solicitó vía internet a su correo electrónico una audiencia, una cita. Y en 3 días teníamos una respuesta, ¿verdad? Donde nos estaba ella invitando y dándonos una hora para que la acompañáramos ahí en el despacho. Y pues sí, no nos atendió un técnico, nos atendió a ella. La ministra. La ministra, exactamente, para que habláramos. Se augura un nuevo modelo digamos, de acercamiento con el gobierno. Muy importante para los administradores municipales, como son en este caso ustedes. Hay que buscar las puertas, tocarlas y esperamos que se abran, y vuelvo a decirlo, que la institucionalidad sea la que prevalezca. ¿Qué predomina también como el factor común dentro de los municipios, más allá de lo que ahora abarca este plan,
que, como decían las autoridades, lo que buscamos es primero resolver este tema de la inseguridad que permea, que golpea fuertemente la estructura social del país, la estructura productiva nacional también. Mauricio. Mire, la inseguridad de este país golpea la economía. Yo le voy a poner el ejemplo un día anterior de la visita y del honor que tuvimos ayer con la visita de los 3 ministros y del presidente de ANDA. Yo fui abordado por una persona del Fovial. Me contactó con una empresa que está trabajando no en el municipio, cerca del municipio, donde esa empresa ya es víctima de la extorsión de parte de las pandillas. Entonces, obviamente, lo que estamos viviendo y las acciones del gobierno que algunos diputados no entienden o no quieren entender quién es primero, si es el huevo o la gallina. Yo creo que el tema de la inseguridad y los que estamos en el territorio, independientemente de ideologías, sabemos el flagelo. Yo oía a un diputado y me extrañó de decir, miren, pensemos en las familias de los mareros, porque ya cortándole los ingresos, pobres familias. Pues ese diputado, independientemente del partido que represente, yo creo que está más fuera de toda lógica. Pensemos en las familias que han cerrado negocios a causa de la extorsión. Yo hoy vengo y paso enfrente del negocio que tenía el inspector de la policía, que fue víctima por no pagar la renta de ser muerto. Ahí está cerrado, hoy uno pasa enfrente del negocio. Aquí en La Gloria. En La Gloria. En la colonia de La donde Gloria. yo cuando pasaba, lástima que el tráfico me llamó la atención de haber pasado porque lo veía empleados trabajando. Es obviamente la migración, que es producto de la inseguridad, la falta de oportunidades, la economía local que no anda, no despega, la economía nacional que no tiene el crecimiento. La inseguridad es un factor importantísimo, donde todos los salvadoreños tenemos que sacudirnos de cuestiones ideológicas y todo y sumarnos al esfuerzo. A mí me gustó porque aprendí tanto de los 3 ministros y de doña María, de los 2 ministros y doña María y del presidente de ANDA, no solo por los proyectos que a futuro pueden llegar al municipio, sino porque fue un decálogo, una reunión que creo que fue un aprendizaje en lo personal, y me gustó sus palabras que están en Twitter, de ella oficial, de doña María, que dice, también nosotros vamos a aprender de Mauricio Vilanova y la experiencia de la paz social. Yo se la pongo a disposición al presidente de la República. Cómo controlar los territorios, pero hacer de ese control que hayan resultados más efectivos. Porque todo en la vida es perfectible. Yo me uno al esfuerzo y estaría pendiente si me llaman de compartir una experiencia en esto que es de 10 o más años de combatir el flagelo de las pandillas, no solo en el territorio de Guayabal. Usted y yo tenemos un amigo en común, que omito el nombre, que tiene una propiedad cercana a Guayabal, que le consta que la seguridad y el trabajo coordinado con las instituciones sí funciona. Lo hemos sacado fuera del municipio. Así es. Fíjense que a propósito, en la cuenta de doña María Chichilco, ministra de Desarrollo Local, coloca hace 10 minutos, creo que va en consonancia de lo que estamos conversando esta mañana con ustedes. Los alcaldes ya no van a estar solos y junto a ellos vamos a tener Plan Control Territorial Fase 2 en cada rincón del país. Nunca vamos a preguntar por su color político, vamos a preguntar por las necesidades de su municipio. Qué interesante, ¿verdad? Y esto va en consonancia de lo que estamos hablando, es decir, que creería yo que está bajo la misma mirada del tono de lo que estamos conversando. Adiós a los colores políticos, a los intereses partidarios, manos a la obra, trabajar por el país, ¿no? Así es. Eso es lo que debemos hacer, trabajar por el país. De hecho, nosotros somos los alcaldes de todos ahí, ¿verdad? De la gente del área urbana, de la gente del área rural, ¿verdad? De los chiquitos, de los grandes, de todos. O sea, uno se convierte en el alcalde,
de todos y tiene que velar para que todo lo mejor ocurra. San Pero José, para eso hay que trabajar. Claro, San no, José, no van a caer las cosas así nada más. de la noche a la mañana. De la noche a la mañana. San José Guayabal, como lo dice Mauricio, ha venido él liderando planes de control de violencia, ¿verdad? A través de todos los programas municipales y por supuesto también enfrentando el problema, digamos, el toro por los cuernos, ¿no? Es una experiencia muy interesante que no solo, como lo destaca él, ha sido motivo para ser tomados en cuenta como modelo para otros municipios, pero incluso creo que es un elemento que ha servido a otras municipalidades para poder ser retomados ese tipo de planes. ¿Cómo está de alguna manera este componente de seguridad y de violencia en el caso de San Juan Opico? Sí, el componente de la violencia y la seguridad, pues complicado, claro, complicado. Cada municipio tiene su idiosincrasia. San Juan Opico es el quinto municipio más grande en extensión territorial en el país. Hablamos de 28 cantones, más de 100,000 habitantes. Un 70% de San Juan Opico es rural y de hecho, claro, requiere muchísimo más esfuerzo ese control del territorio y por supuesto mucha coordinación con cada una de las instituciones que estamos ahí en el territorio. La municipalidad desarrolla su esfuerzo en el tema también del control del territorio y la disminución de la violencia, el control de la violencia, especialmente en el tema de la prevención, ¿verdad? Nosotros tenemos actividades coordinadas con la PNC y con la Fuerza Armada también, especialmente en el tema de la prevención de una manera integral, ¿verdad? También a través de la atención que damos a la educación y especialmente eso, el deporte, el arte y la cultura, ¿verdad? Donde la municipalidad tiene para los jóvenes y niños un abanico de oportunidades donde ellos pueden también sentirse bien, mejorar su autoestima y ver que hay otras oportunidades para ellos. Tenemos un plan de becas también para universitarios y para bachillerato y estamos trabajando frecuentemente también en colocar y en vincular las empresas, que son muchas en San Juan Opico, ¿verdad?, con la gente de San Juan Opico para que puedan ellos colocarse en un trabajo, un empleo, porque la gente necesita un empleo, un trabajo. Claro. Y eso va a ser mucho también de disminuir la delincuencia. Si la gente tiene un empleo y un empleo que sea digno, pues van a delinquir menos. Bueno, voy a hacer una pausa. Hablemos ya un poco adentrándonos al territorio de ustedes. Usted dice, pues, estos son las actividades o las acciones que se están haciendo para un poco atender la situación que viene siendo como uno de los principales factores por los cuales emerge la violencia, ¿no? Cuando no hay oportunidades, cuando no hay educación, cuando no hay aquellos programas que busquen darle salvedad a toda esa energía fuerte que tiene la juventud en los municipios. Así es que vamos a hablar un poco de ese componente también y de otros aspectos que tienen que ver con el tema del presupuesto. A ver, veamos un poco ese elemento por el cual también distingue la labor de los municipios, el tema del presupuesto. FODES. Vamos a la pausa, gracias por estar con nosotros. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces hasta el sector del Boulevard Constitución. Ahí tenemos el monumento a la Constitución y esta imagen que a esta hora de la mañana, 6:59, nos pone en perspectiva cómo está el tráfico. Yendo de norte a sur, vemos que hay una carga vehicular bastante fuerte. Es normal encontrársela precisamente a esta hora, 7 de la mañana. No así cuando hablamos de la conexión de la San Antonio Abad hacia lo que es el Boulevard Constitución y por supuesto buscando hacia el sur. Ahí vemos prácticamente libre el paso, no así la conexión con calle Motocross, que está el semáforo desde luego deteniendo el tráfico. De ahí el resto pues usted puede encontrar
bastante carga vehicular viniendo del sector de La Gloria hacia el Boulevard Constitución. Así está la ciudad capital, así está esta imagen que nos pone en perspectiva de cómo también va a estar el clima. Por cierto, entran nuevos polvos del Sahara, entran, ¿no? Este día, en horas de la madrugada creo que entraron, según el reporte de las autoridades. Así es que hay que tomar las precauciones del caso. Vamos a tener... Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Continuamos conversando con Mauricio Vilanova, alcalde de San José Guayabal, departamento de Cucatlán, y también la doctora Abigail Girón, alcaldesa de San Juan Opico, en el departamento de La Libertad. Estamos con ellos conociendo la experiencia del trabajo municipal que se tienen y particularmente en el grado de atención para la prevención de la delincuencia. Esto colocándolo en el contexto del lanzamiento de este plan de control territorial por parte del gobierno y un poco también viendo en consonancia cuáles son los aspectos que se pueden articular en este tipo de iniciativas. Así es que yo creo que es importante hacer las valoraciones que hemos escuchado de ellos, que cuando se trabaja dejando a un lado el carácter político partidario, los resultados suelen ser positivos. Así es que esa es una de las primeras experiencias que recogemos de esto. Entremos un poquito más a hablar de los potenciales que cada uno de los municipios de ustedes tiene. Sin duda alguna, cuando se corrige el problema de la violencia, tienen la oportunidad de hacer mayores apuestas en términos de desarrollo local. Veamos el caso de la experiencia de San Juan Opico. Usted tiene un año de haber cumplido de gestión y desde luego son varias las obras, digamos, que en materia de desarrollo se han realizado. Doctora. Sí, en materia de desarrollo, pues en este primer año de gestión nosotros hemos invertido más de $1 millón en obras de infraestructura y en diferentes proyectos que se tienen. Por supuesto, también hemos encontrado una cuenta por pagar, que eso es una cosa común, ¿no? ¿Verdad? Estamos honrando la deuda, vamos trabajando ahí, honrando la deuda que hay, pero también saliendo adelante porque la gente quiere ver el trabajo, ¿verdad? La gente quiere ver las obras y de eso se trata, pues de que les quede algo ahí a ellos que impacte la vida, que les cambie la vida también a las personas. Y estamos trabajando, invirtiendo el FODES en lo que debe de ser, ¿verdad? Nosotros recibimos el FODES, inmediatamente pues ya está destinado a qué se va a hacer porque estamos trabajando con un plan. Hemos desarrollado con la comunidad un plan que lo hemos trabajado con buena parte de la comunidad, un plan quinquenal, ¿verdad? Ya sabemos hacia dónde vamos, qué es lo que la gente quiere, cómo se va a impactar el desarrollo y cómo se va a cambiar la vida de las personas y para eso estamos obligados pues y estamos trabajando. Por supuesto, los recursos hay que buscarlos, porque con el FODES no se completa. ¿Sí? ¿Cuánto es la cantidad de FODES que reciben ustedes? Nosotros recibimos mensualmente $260,804.12. Eso es lo que se recibe, por supuesto. El 25%, ¿verdad?, es dedicado a las cuestiones administrativas y el 75%, que son 195.603, eso se invierte en el desarrollo de la comunidad y en obras de infraestructura. Entonces tenemos ya unos proyectos que desarrollar. La gente ya nos dijo qué quiere, dónde lo quiere, y nosotros lo hemos proyectado a 5 años. ¿En qué consiste, digamos, hay alguna magia para poder, de esos números, que algunos son favorables en términos para los alcaldes, para poder ser más eficientes en esto? ¿Qué tipo de obra es la que más, de alguna manera,
debe ser prioridad dentro de una agenda municipal, doctor? Depende de cada lugar, fíjese. Le decía yo que hay 28 cantones y ahí hay gente todavía que no tiene agua potable. Entonces, lógico que eso es una necesidad vital para la gente. Entonces, ahí hay que cambiarle la vida a la gente con el agua potable. Pero, por ejemplo, en el área urbana la gente tiene otras expectativas, porque esos servicios básicos ya lo gozan. Entonces, debe haber un balance en el tema. Y yo pienso que la magia o el toque está en escuchar a la gente, caminar siempre con ellos y las decisiones tomarlas juntos. ¿A dónde le aprieta el zapato? ¿Dónde es que la gente más sufre? Por ejemplo, en esta zona donde yo le digo que no hay agua potable, la gente compra el barril de agua a $2. Eso le quiebra la economía a cualquiera. Claro. Un barril de agua a $2 en una zona deprimida, que es la zona norte, donde no hay fábricas, no hay empleo, ¿verdad? Más que trabajar la tierra, que ahora la agricultura en realidad está como la gente muy difícil trabajándola. Claro. Y entonces ahí hay que llevar agua y hay que llevarla desde muy lejos. Y nosotros como gobierno local esperamos también en algún momento que las autónomas nos apoyen en esto, porque el tema del agua, pues tenemos a ANDA para eso. Y vanando un poco la experiencia de la visita que sufrió, que tuvo San José Guayabal, me deja el sabor a que de verdad debe de existir esa comunicación muy fuerte con estos actores del Estado. Debe haber una comunicación fuerte, franca, ¿verdad? En que pensemos en la gente. Porque del FODE se hace malabares, ¿no? Porque las alcaldías, sus ingresos propios, el caso de la experiencia, los ingresos propios que tiene San Juan Opico. La zona sur de San Juan Opico es una zona muy pujante, muy industrializada. Hablo de la tasa de ingresos económicos. Sí, es un poco menor que el FODES, también varía un poco en el tema de cuando la gente está pagando sus tasas e impuestos. Fábricas, sí, nosotros tenemos varias fábricas, hay más o menos unas 250 empresas afincadas, desde pequeñas empresas, también grandes contribuyentes que tenemos en la zona sur. Y esto compensa un poco el poder trabajar y realizar obras para la gente, pero aún así es insuficiente por la cantidad de cosas. ¿El presupuesto de ingreso es menor que lo del FODES que recibe de 200? Sí, es un poco menor, más o menos como 150,000, ¿verdad? Es un aproximado mensual, ¿verdad? Nosotros manejamos en el año más o menos $5,5 millones. Y eso es lo que hay que distribuirlo en todo el municipio. Esa es la magia que hay que hacer para trabajar. Es la magia que hay que hacer. Vayámonos de nuevo con esta misma mirada hasta San José Guayabal. El caso de Guayabal es completamente distinto. ¿No tiene fábricas? No tengo fábricas. ¿No tiene industria? No tengo industrias, el territorio es más pequeño, la cantidad de habitantes es más pequeña, pero estamos rodeados, ¿verdad?, de municipios con mayor cantidad de habitantes, con un nivel de violencia pandilleril, territorios controlados. 12 de los 15 kilómetros que conectan la Panamericana con el municipio son jurisdicción de San Martín, ¿verdad? A escasos 600 metros a ambos lados tenemos municipios que se enojan los alcaldes que los mencione, pero hay que mencionarlos: Tonacatepeque, San Bartolomé de Perulapía, un poco Suchitoto. Con una tasa de incidencia, de inseguridad, de inseguridad fuerte. De lugares como Bosques de Perulapía, Lomas de Perulapía, el Sauce. Que colindan con ustedes. Colindan con nosotros y nos exportan los pandilleros. Guayabal es un municipio con, me atrevo a decir, 0 renta. Y la poca renta que se paga, que son las mototaxis, es gente del tránsito de Tonaca que llega a cobrarla. ¿Cuál es la estadística de extorsión que tiene San José Guayabal? Casi nula. Solo la mototaxi, lamentablemente, un señor donde llegan a cobrarla que tiene un camión, ¿verdad? Obviamente las mototaxis son muy vulnerables a que nos pasen la información el día que cobran y nosotros hagamos, o la policía efectiva las capturas, y obviamente pueden exponer la vida de sus operarios
y que les quemen las unidades. De ahí no solo es la renta del comerciante local, todos los proveedores, llámese La Constancia, Coca-Cola, Pollo Indio, y me quedaría corto, es el único municipio que no pagan ningún nivel de renta. Entonces, Guayabal es en su presupuesto un presupuesto mucho más bajo, ¿verdad? Aún así, con ese presupuesto tenemos el 97% de cobertura de agua potable, ¿verdad? El 98% de energía eléctrica y el 60% el año recién pasado del FODE, 75%, doctora, se empleó en el abanico de proyectos de desarrollo humano. Yo creo, y ahí es un poquito de conceptualización no de los alcaldes, sino del desarrollo, que no solo las obras de infraestructura impulsan el desarrollo por sí solo. Le voy a poner una apuesta. Yo vi en los diarios de mayor circulación del país, donde municipios sacaban noticias, tal municipio da transporte escolar. Guayabal viene haciéndolo casi 500 alumnos hace 8 años. O sea, nosotros tenemos apoyo a la educación, que se está llevando casi $50,000 anuales, donde apoyamos con maestros, apoyamos con transporte. El Instituto Nacional de Guayabal tiene aires acondicionados, ¿verdad? Y la apuesta en educación es fuerte, la apuesta en salud también. El abanico, como dice la doctora, porque nuestro presupuesto de ingresos es muy, muy, muy pequeño, abarca desde una banda municipal, apoyo a la juventud en todas las partes deportivas. Tenemos campeones. El 5º lugar en el mundo en marcha atlética es un guayabalense, Gilberto Mengíbar, ¿verdad? Tenemos ocupado, creo sin lugar en mi que buscar, en deportes más de 1,000 jóvenes de Guayabal, ¿verdad? Donde la alcaldía es proveedora de uniformes, de monitores, porque no tenemos también, nunca apareció el INDES en Guayabal. En San José, Guayabal. Nunca apareció. Y es otra dinámica de desarrollo, pero nos ha permitido, hay apoyo a la seguridad. El patrullaje en Guayabal es de la policía, es con cargo de la alcaldía, ¿verdad? Es un GCAP que controla el territorio con 16 horas de patrullaje diarios, ¿verdad? Entonces, apoyo a la seguridad son 40,000 razones del FODE 75 que lo sacamos también para eso. Yo le digo una cosa, podremos tener más las calles o a exigirnos que las calles pasen de ser calles que obviamente todos nos sentíamos orgullosos de tener calles en buen estado. El ministro ayer me va a ayudar en 2 conectividades, ¿verdad? Que tanto necesita el desarrollo del municipio. Tengo fe que se van a lograr, no creo que sean de la noche a la mañana, que es conectar Guayabal Oratorio de Concepción y Guayabal Suchitoto. Una promesa del presidente anterior, él dijo que sí iba a pavimentar la calle y no se pavimentó la calle en un festival del buen vivir. Nosotros nos alegramos porque esa calle pavimentada hubiese servido para desarrollar no solo San José Guayabal, también Suchitoto. Ok. Interesante conocer de ustedes las necesidades que tienen como municipio. Ejemplo, entendería yo que ese es un factor común que hay en el resto de los 262 municipios que tenemos como país. Y de alguna manera que hemos querido representarlos con ustedes esta mañana, hilvanando un poco el esfuerzo de trabajo que se hace por parte de ustedes para controlar el tema de la seguridad, este nuevo impulso que le está dando el gobierno de la República y por supuesto también otros componentes importantes que hemos encontrado, que es ese mecanismo y esa nueva modalidad de cómo aunar esfuerzos, ¿no? Que creo que me ha quedado muy bien claro y mucho más convencido en la necesidad de que cuando se apartan los colores políticos, los intereses particulares por el bien común, los resultados son mucho más alentadores. Eso me deja a mí el sabor de esta conversación que hemos tenido con ustedes como alcaldes de estos 2 importantes municipios. Doctora, gracias por habernos acompañado en esta primera parte.
Sí, como no, gracias Ernesto, muy amable, ¿verdad? Importante para nosotros promover el municipio. Queremos promover también el turismo y que la gente vaya a Opico. No puedo dejar de decirles de que las mejores naranjas del país son las de Opico. Qué bueno. Costa, ¿verdad? ¿eh? ¿Ah? Son las más ricas. Nosotros cubrimos el 60% del mercado nacional. Son jugosas, ¿verdad? Son riquísimas son las jugosas, naranjas, sí. y es nuestro producto estrella. Y es parte del turismo que estamos implementando, que visiten nuestros naranjales también. Tienen mucha, cada uno de los municipios tiene. Bueno, a propósito, tienen a un bailarín, creo que está en China, ¿no? Uno de los. Pope. ¿Sí? Sí, Pope está en China. Representando en un concurso, en ¿no? un concurso, en unas olimpiadas de breakdance. De breakdance. Pope, de hecho, él tiene 9 años de ser el encargado de la escuela municipal de breakdance. Ah, qué bueno. Sí, dejaron de estar en la marginalidad estos chicos y tenemos una escuela municipal de breakdance. Qué bueno. Ahí están los ejemplos de lo que siempre he dicho. Cada municipio, en cada pueblo, uno encuentra una energía positiva muy similar como cuando el sol amanece, ¿no? Cuando amanece y el sol sale, ¿verdad? Una energía muy positiva de jóvenes y eso hay que aprovecharlo. Gracias, Mauricio. Solo para también, terminar, Neto, decirle, ha sido Gracias, un gusto estar con la doctora. No puedo dejar de mencionar la esperanza que tiene San José Guayabal con la Asociación Nacional de la Empresa Privada. Estoy en espera de reunirme con el licenciado Cardenal. Yo sé que ha estado fuera del país. Vamos a tratar de hacer un convenio con la ANEP para que nos impulse el desarrollo del municipio, y tampoco dejar de mencionar la importancia de las embajadas. Claro. En El Salvador. Interesante. Esos son los impulsos que también nosotros como medio de comunicación, como plataforma de comunicación, promovemos y nos incluimos dentro de cómo coadyuvar para poder ser efectivos ese tipo de planes de beneficio. Gracias, Mauricio, por habernos acompañado. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos con la segunda parte del programa, desde luego conversando siempre sobre temas de país. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Vamos a aprovechar esta segunda parte del programa para seguir en consonancia, conociendo ahora desde la perspectiva de legisladores temas de país. Vamos a aprovechar, retomar dos aspectos que están siendo punto de agenda periodística. El tema de la migración, pero vamos a hablar un poco también del trabajo legislativo que va acorde a todas estas medidas impulsadas por el gobierno que buscan desde luego controlar el auge delincuencial en nuestro país. Quiero saludar cordialmente a Margarita Escobar, diputada del Partido Arena, ex viceministra también para los salvadoreños en el exterior. Gracias por acompañarnos, Margarita. Buenos días, Ernesto, un gusto estar. Presidenta de la Comisión de Economía también. De Economía, y estamos haciendo cosas sí, muy interesantes en este momento. Buenos días, gracias por la invitación, Ernesto. Gracias a usted Un también, gusto nuestro también buen saludar amigo, a sí, Leonardo Bonilla con nosotros, diputado no partidario, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores también. Gracias, Leonardo, ¿cómo estás? Buenos días, Ernesto. Buenos días, diputada. Buenos Margarita días. Escobar. Buenos días al pueblo salvadoreño. Es un gusto siempre acompañarlos. A ver, quizás voy a comenzar por hablar de un tema que está en apogeo, y es precisamente este impulso que el gobierno está dando para poder controlar los índices de criminalidad, el auge delincuencial, etcétera. ¿Qué expectativas tienen ustedes? Y especialmente cuando juega un papel muy importante la individualidad del voto o el voto por fracción a la hora de apoyar este tipo de medidas. El presidente en la última intervención y el lanzamiento de segunda fase de su plan de control territorial hablaba de la necesidad de contar con más recursos, hablaba de 91 millones de dólares. A ver, Margarita y Leonardo, tienes la palabra para entrar en consonancia del tema de hoy. Yo creo, Ernesto, que lo primero que nosotros debemos decir es la voluntad política que tiene Arena de resolver el problema de la inseguridad de los salvadoreños. Esa voluntad política la hemos demostrado
en los últimos años. Lamentablemente, al momento de ejecutar las políticas públicas de seguridad, no tuvieron lo que nosotros como partido de oposición esperábamos. Se lo pongo en números que son duros y que son, quizás esto va a ser una noticia bien fea, pero en los últimos 10 años se aprobaron solamente para seguridad 5.400 millones de dólares. Sin embargo, las extorsiones subieron, se perdió el control territorial del Estado, se perdió la seguridad de los salvadoreños, la migración aumentó, los negocios cerraron, aumentó el costo social debido a la violencia, etcétera, etcétera. Esa es la primera parte, la voluntad política de resolver los problemas. Pero la segunda es la eficiencia en el gasto público. 5.400 millones de dólares dados a los últimos 2 gobiernos del FMLN en materia de seguridad sin resultados nos debe preocupar a todos. La segunda parte es la voluntad numérica de los diputados. Ahí, en cuanto al partido Arena, pues ya no es ninguna sorpresa que la fracción, aunque tenga 37 votos, no necesariamente los 37 votos lo que se cristalizan al momento de una votación. ¿Y eso es bueno o malo, Margarita? Depende cómo lo quiera ver. Yo creo que se recuerda cómo nos decían los borregos, que solo las cúpulas, que los borregos. Y eso llevó a una reforma política profunda en el cual nosotros impulsamos el voto por rostro, donde bajo la sombrilla de un partido político que tiene un ideario político, una programación política, unos principios, bajo esa cobija también influye ahora también la candidatura que se presenta. Y ese yugo ya es cosa del pasado, ¿no? ¿Se creería? Pues yo realmente nunca lo experimenté de esa forma como lo presentaban en algunos programas de opinión. Claro. Pero cada quien tiene derecho su a voto verlo. Siempre ha sido independiente, basado en criterios. Un poco entrando en lo personal. Mi voto siempre ha sido muy razonado y con unos debates internos bien fuertes. O sea, ha votado por convicción no propia, no de partido. El debate interno es lo que importa, pero también importa el ideario político. Por ejemplo, yo no voy a votar por una situación que contravenga mis principios y el ideario político, y por eso pertenezco a Arena. Voy a hacer un ejercicio. ¿Darían los votos por los 91 millones de dólares en reorientación que está pidiendo el presidente? Tengo que estudiarlo, tengo que ver en qué consiste. Quiero conocer un poco más. ¿Sabe por qué? No basta con lo que él ha dicho de que esto es para poder reforzar este segundo fase del plan. Yo creo que hay un clamor especialmente de los diputados de la Comisión de Seguridad, que se tome en cuenta la voluntad política manifiesta de apoyar al presidente Bukele en sus esfuerzos de erradicar la violencia ciudadana y la inseguridad. Y esa voluntad política necesita construirse, y eso es a base de información, de ver cómo los 3 órganos de Estado vamos a impulsar los planes del gobierno. Por ejemplo, ahorita estoy viendo que los jueces están preocupados por una situación en que pueden vencer los juicios que estaban a punto de ventilarse en los tribunales. ¿Cómo se puede evitar eso? Pues hablando, teniendo información. Tenemos la obligación constitucional de que los 3 órganos de Estado, 1, somos independientes, y 2, tenemos la obligación de cooperar los unos con los otros. Eso es todo, no es nada del otro mundo. A ver, ahora, ¿cuál es tu...? Este día sí vamos a aprobar, ya en la Comisión de Hacienda llevamos 2 dictámenes, yo voté por ellos y todos los diputados de Arena, para darle al presidente su solicitud de 30.8 millones para seguridad. Solo quedará pendiente unos 450,000 dólares que, a petición del propio ministro de Hacienda, la Comisión de Hacienda dejó en suspenso, dando un dictamen parcial, pero debo decir que eso fue a petición del propio ministro de Hacienda. Hoy entra al pleno y hoy aprueban esa. Hoy aprobamos porque eso. Ya está aprobado. También vamos a aprobar el primer desembolso de 1.5 millones de dólares para que el gobierno comience la implementación de la facturación
electrónica que va a llevar que el gobierno podrá recolectar aproximadamente unos 200 millones adicionales en los próximos 3 años sin aumentar un tan solo centavo de impuestos. Estos votos o esta voluntad política manifiesta también se tradujo en voluntad numérica en la Comisión de Hacienda con los 4 diputados que pertenecemos a la Comisión de Hacienda. Leonardo, siempre en consonancia con lo que hemos hablado. A ver, ¿cuál es tu lectura de lo que está pasando y cuál es el papel que juega tu persona en este nuevo impulso que el gobierno ha hecho con el plan de control territorial? El tema de la violencia es un tema multicausal, es un tema complejo. Quien se mete a elaborar propuestas en temas de seguridad tiene que tener un enorme valor y conocimiento del tema que está tratando, porque es un tema que desgasta también a los gobiernos cuando no se le puede dar las soluciones acertadas. Ahora bien, el tema presupuestario es un tema que para el país no es un tema cómodo. Estamos haciendo reajustes en cada instante porque hay carteras de Estado que requieren prioritariamente atención financiera. Cuando se dice que el presidente está solicitando otros 91 millones de dólares para el tema de seguridad, hay que hacer un análisis de cuál es el impacto que va a tener la población salvadoreña de esto. Esos 91 millones de dólares no se los está pidiendo a los 84 diputados, es decir, no vamos a dividir 91 millones entre 84 y nos vamos a meter la mano a la bolsa. Ese es dinero del pueblo. Entonces, el pueblo tiene que conocer qué se va a hacer, no solo lo que hace el Ejecutivo, lo que hacemos los diputados y cualquier otro funcionario en función de los intereses del país. ¿Puedo votar por los 91 millones de dólares? Por supuesto, después de haber estudiado el proyecto que se presenta, ver en qué se va a invertir ese dinero y pensar en que el impacto que va a tener ese presupuesto ya en la ejecución para los salvadoreños, y por qué no apoyarlo. ¿No crees en la premura del caso? Bueno, digo, la para violencia, atender inmediatamente el tema de la violencia, ¿no? Sí, definitivamente el pueblo salvadoreño ya no soporta el tema de la criminalidad. Ahora, eso no implica que vamos a firmar un cheque en blanco. Tome y póngale el nombre que quiere, ¿no? Hay que analizarlo. Hay que analizarlo con responsabilidad. Y cada una de las fracciones, cada uno de los diputados dará su argumento de si va a votar, si no va a votar y por qué no lo va a hacer. Por supuesto que me puedo oponer también a esos 91 millones de dólares o hacer alguna contrapropuesta cuando no sea congruente la propuesta con el impacto que pueda tener. Particularmente no es la idea oponerse. Particularmente no estás convencido con cómo se están haciendo las cosas para confrontar el tema de la violencia. Creo que es muy pronto como para decir si está bien o está mal. Creo que es importante que el gobierno haya entrado con la decisión de arremeter contra la criminalidad. Con la bota puesta. Ahora, habrá que ver si las políticas que está adoptando son funcionales en el mediano plazo. Estoy viendo también un toque de mano dura que ya vimos en gobiernos anteriores que no ha funcionado. Pero no podemos decir que en este no funciona, habría que conocer la estrategia. Yo todavía no conozco a ciencia cierta el plan completo de seguridad, pero le deseo lo mejor al Ejecutivo y particularmente pues voy a acompañar todas esas iniciativas, pero lo he dicho, en función de los intereses del salvadoreño, porque yo le hablo al salvadoreño y le digo, ok, yo voy a revisar todas esas propuestas que vengan y si en algún momento me opongo, no va a ser en oposición al presidente Bukele, va a ser en oposición a algo que considero no va a ser de beneficio. Y si apoyo, no va a ser apoyo al presidente Bukele, va a ser apoyo a los salvadoreños que quieren una respuesta real al tema de la criminalidad. Margarita, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos, vamos a un poquito a desglosar este plan. Y luego voy a aprovechar a hablar del tema de la migración, que creo que es importante también, porque el tema de la violencia juega lamentablemente un factor de impacto en este tema de la migración, ¿verdad? Estudiosos de la materia, y ustedes lo saben muy bien, que la mayor parte de las personas que migran de sus territorios, ya sea buscando un sueño americano o saliendo de sus territorios, es precisamente por el asedio de la delincuencia, ¿no? Y lamentablemente de esa ausencia del territorio, de la autoridad y del Estado mismo, que en eso va hilvanado el tema que hemos tratado, porque el gobierno en su primera y segunda, creo que son 7 fases, si no lo recuerdo, que son las que anunciaba el gobierno, lo que buscan es recuperar el territorio
y llevar al Estado al territorio, ¿no? Pero para eso se necesita recursos, como bien decía, y aquí está la otra etapa, 91 millones de dólares, de los cuales me dice Arena hoy estaría dando sus votos por los 31 millones en su primera etapa y luego por este otro desembolso que ha pedido el presidente. ¿Ah? El otro va a entrar este día. A discusión, sí. Y entra a discusión. Sí. Vamos a hablar de eso cuando volvamos. Gracias por estar con nosotros. Son las 7:33. Gracias a usted por estar enviando sus comentarios. Quiero aprovechar y enviar un saludo muy especial a toda la comunidad estadounidense en nuestro país. Hoy es el Día de la Independencia de este país, amigo, de los Estados Unidos. La declaración firmada en Filadelfia, Pensilvania, el 4 de julio del 76. Son 243 años, si no mal lo recuerdo, ¿verdad?, de independencias, que es lo que se celebra, ¿verdad? Saludos muy cordiales a todos los estadounidenses. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A usted que está enviándonos sus comentarios y preguntas en nuestra cuenta @diálogo21 y @Neto López Radio, pues bienvenidos. Recuerden ustedes participar, porque parte de nuestro ideal y de nuestros objetivos es poder interactuar con ustedes, es colocar el pensamiento, la idea, la duda, la pregunta, precisamente en una discusión como la que este día tenemos acá con nuestros invitados, Margarita Escobar y Leonardo Bonilla, que estamos de alguna manera haciendo el análisis legislativo frente a la petición de apoyo que ha hecho el gobierno de la República para apoyar este nuevo impulso que busca minimizar la delincuencia en nuestro país. Dice Francisco Lima a propósito, Margarita, cuando usted plantea, sí es bueno también conocer en qué se va a invertir ese dinero. O sea, decir, apoyamos, pero tenemos que medir un poco los alcances que pueden tener estas medidas, en vista que en el pasado la experiencia con el gobierno anterior, según usted, no fue muy buena, a pesar de que hubo mucho dinero aprobado. Dice Francisco Lima, y bajo esa misma ideal, dice Ernesto, el día que el plan de seguridad se dé a conocer a los diputados, ese día se va a politizar todo. ¿Será cierto esto? Yo no creo que el tema de seguridad se va a politizar. Hay un hecho político contundente, y es que el pueblo salvadoreño terminó con la polarización en las elecciones pasadas. Quien no logre entender la nueva lectura del país, políticamente hablando, creo que se puede desviar en los análisis. Yo en lo personal estoy convencida que la polarización fue sepultada por el pueblo salvadoreño en las elecciones recién pasadas presidenciales. Y por tanto no puede convertirse ni puede ser una herramienta inteligente que políticamente ocupe ningún diputado o ningún partido político. Si tomamos como premisa que el pueblo salvadoreño está cansado de la polarización y que todos tenemos sentido común y análisis crítico de la realidad nacional, comprenderemos que se requieren dos cosas: la voluntad y la unidad política para acompañar al presidente de la República y su gabinete de seguridad, y que los salvadoreños se vean liberados de este flagelo. Y lo segundo, y ojalá que eso sea posible, pero no se puede garantizar, es la unidad aritmética a la hora de emitir un voto. Por tanto, yo no creo que la polarización sea una herramienta aceptada para el pueblo salvadoreño, y sería muy torpe de los partidos políticos si quieren recurrir a esa dinámica de polarización. ¿Cuál es la solución y la alternativa? Expresar contundentemente esa voluntad y unidad política que todos queremos resolver. Y la segunda es cumplir con la Constitución de la separación de poderes y la cooperación. Sin embargo, que debe existir Arena, entre los estados. Apoya de manera, digamos, no sé si es la palabra correcta, de manera contundente lo que el gobierno está haciendo para controlar la seguridad. No le puedo hablar a nombre de la fracción porque
falta conocer información, que es lo que el día de ayer, por Pero cierto, Margarita Escobar sí. tengo que conocer la información. Por ejemplo, yo conocí ya la petición del presidente de estos 30.8 millones, llegó el ministro de Hacienda, soy miembro de la Comisión de Hacienda, le preguntamos, conocimos y votamos a favor de dárselo. Hoy va al Pleno, dentro de un rato, ahorita hay reunión de fracción y veremos qué dice la fracción. Pero la voluntad... Para apoyar los 31 que ya está aprobado en la comisión. Ya está aprobado en la Comisión de Los Hacienda. 91 hay que conocer. Esos 91 ni siquiera han entrado oficialmente a la Asamblea. No le puedo yo adelantar ni mi voto, ni mucho menos comprometer el de la fracción de Arena, porque yo francamente no lo conozco. Y parte de la responsabilidad de uno es votar, yo estoy de acuerdo con el diputado Bonilla, votar conociendo lo que uno está votando. Y yo quiero explicar algo. Cuando uno ve los grandes rubros en seguridad de los últimos 10 años, nos dijeron control territorial, prevención, reinserción. Esos son los grandes títulos que suenan bien. Telefónica inalámbrica cortada también. ¿Cómo me explican a mí que votamos creyendo en los brazaletes y mire el desastre que hay con los brazaletes ahora? ¿Cómo me explican a mí que mintieron sobre la tregua y años después nos dimos cuenta de una tregua que pactaron y es ahí donde se perdió el control territorial cuando nosotros votábamos para darle dinero para el control territorial? Me explico. Entonces, ¿cuánto es 5.400 millones dado en los últimos 10 años? Es un montón de dinero que viene de los presupuestos generales, que son los impuestos de los ciudadanos, que viene de préstamos, que viene de cooperación internacional. Ajá, ¿y los resultados? ¿Cómo vamos a explicar los resultados? Lo que está pasando en los centros penales, toda la reingeniería que estamos viendo, todo eso tiene que tener una respuesta frente a los 5.400 millones de dólares que se le dieron en los últimos 10 años. Y es de observar que los presupuestos anuales en seguridad aumentaron vertiginosamente después de la tregua. ¡Qué coincidencia! Entonces, no solo se afectó las finanzas públicas, sino que se entregó el territorio. Leonardo. Bueno, es que acá es obligación de todo funcionario público el análisis de los temas y principalmente de aquellos que tienen la urgencia por la grave necesidad que está sufriendo la población. Para comenzar con el tema de las pandillas, hay que erradicar dentro de lo posible el tema de la extorsión. No puedes estar luchando contra la criminalidad, pero no le quitas su fuente de financiamiento. El indicador principal de la violencia en nuestro país son los homicidios. Así medimos la violencia. Hay 10 homicidios diarios. Si baja a 7, ha bajado la criminalidad. Eso es falso. Qué bien que bajen los homicidios. Pero la extorsión, ¿cuántas extorsiones se dan en el día? No tengo ni siquiera el cálculo. ¿Serán 1.000, 2.000, 10.000 extorsiones al día? Muy probablemente a las rutas de buses, a la señora que vende en el mercado, al de la tienda, al del camión repartidor de bebidas. Y si empezamos a hacer la cuenta, ¿cuántas extorsiones se dan a diario? No tenemos ni el cálculo de lo que podría implicar el monto total del financiamiento que tienen los grupos criminales. Y tú venís a arremeter en contra de estos grupos, lo cual es positivo, pero no les quitas el financiamiento, entonces van a seguir multiplicándose las acciones delictivas. Creo que el gobierno tiene que implementar una estrategia al corto, no al mediano plazo, sobre el tema también, sí, represivo de alguna manera, pero sobre el tema también del ataque al tema de la extorsión. No solo porque se están financiando los grupos criminales con esto y es una gran fuente de financiamiento, sino por el grave daño que causa a la economía del país y particularmente a la economía de cada una de esas personas que se ven afectadas. ¿Qué sucede en el país? Imagínate la dimensión del problema de la violencia. No solo sufrís porque te asesinan a un familiar o porque te asaltan en las unidades de transporte o por otras razones, sino que también al haber violencia en este sentido y haber extorsiones, aquella persona que no tiene acceso a un empleo, ¿qué le toca? Volverse emprendedor. Pone un negocio, pero llega la extorsión, producto de la criminalidad también. Entonces, otro tema que vamos a analizar acá, los índices de violencia obligan a un desplazamiento forzado, interno o externo. Tenemos migración. Ahí tenemos un salvadoreño que falleció con su hija, una noticia que ha dolido en el alma de este país,
producto de la misma violencia, que atrás viene también producto de la corrupción. Entonces, si empezamos a analizar este tema, vamos a ver que es multicausal. Factores educativos nos llevan a tener pandillas que se fortalecieron en gobiernos que en su momento no aplicaron políticas correctas de educación, no aplicaron políticas correctas de prevención de la violencia, no se elaboraron políticas públicas acertadas para el combate, y empezás a analizar que no solo se trata de presupuesto, sino que se trata de una mala educación, se trata de corrupción, se trata de una serie de factores que en su momento no fueron advertidos. Entonces no puedes decir la violencia se origina en las escuelas, la violencia es producto de la pobreza, porque también eso es falso, la violencia es producto de la corrupción, es multicausal, y en ese mismo sentido, si la violencia es multicausal, las razones que te van a llevar a hacer las propuestas tienen que ser en esas diferentes me queda claro. vías. Margarita, la migración sigue siendo factor preocupante, no solo en nuestro país, sino que también a nivel, llamémosle, regional, ¿no? México ahora se ha convertido en el muro que sin duda alguna estaba bien prescrito en los Estados Unidos. Ahora hay una frontera que está mucho más cerca de nosotros. ¿Cuál es su lectura de esto, no? Yo creo que la migración salvadoreña es la respuesta de sobrevivencia. Y de lo mal que se han hecho las cosas en y el de país. lo mal que se han hecho las cosas en el país. Yo creo que la familia salvadoreña busca sobrevivir con todo, claro, con sus hijos, como claro, sea. No es porque los salvadoreños desconozcan los peligros, sino que es porque la desesperanza y la pérdida del control territorial por parte del Estado ha obligado a la familia salvadoreña a buscar alternativas. Lo segundo es que hay una corresponsabilidad en los procesos migratorios. Y aquí hay que decirlo y hay que preguntarnos si El Salvador hizo bien su tarea. Y la respuesta es contundente. No hemos hecho bien la tarea. ¿Por qué? Por la inseguridad que acabamos de hablar, y segundo, por la falta de oportunidades y de empleo. Lo tercero es que hoy tenemos un presidente visible que ha tomado el control del tema seguridad. Y yo les pregunto, ¿y lo tuvimos en los últimos 10 años? ¿Tuvimos nosotros un presidente que estuviera en control visible, aunque no tengamos toda la información? Tampoco lo tuvimos. ¿Se nos dijo la verdad a los salvadoreños cuáles eran las políticas de seguridad? La tregua es la contundente evidencia que no. Y todo esto tiene una consecuencia real, y es la migración. Entonces, aunque la migración no sea nueva, el contexto nacional es muy diferente, pero también el contexto regional. México se ha convertido ahora en un país donde la frontera sur de los Estados Unidos se movió más cerca a El Salvador. Y aquí entramos, ¿qué estamos haciendo los países del Triángulo Norte? El Triángulo Norte es la zona geográfica que más envía migrantes a los Estados Unidos. ¿Pero por qué? Porque tenemos las mismas características: inseguridad y falta de empleo, falta de oportunidades. Entonces aquí existe una corresponsabilidad que los gobiernos del Triángulo Norte deben asumir con contundencia y sin hipocresía política, sino que entrarle de lleno a combatir regionalmente las bandas delincuenciales, los grupos de crimen internacional organizado, que se fueron mezclando con los procesos migratorios. Y hoy, si antes había una clara delimitación de lo que era la ruta del migrante, hoy estamos muy lejos de que eso exista. Ese punto, porque me lleva a hacer una pausa cuando regresemos y también conocer tu opinión frente a este tema. Tú eres también miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores. Ahora, ¿cuál es el camino? Ese camino de buscarle una solución al tema migratorio está más empedrado de lo que podía haber estado en los últimos años con toda esta nueva política. Vamos a hablar de eso cuando regresemos. Yo creo que sí. ¿Cree que sí? Eso es un punto que me lleva a pensar, bueno, ¿por qué razón cree usted eso? Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López. El
El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy. Estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, ahí teníamos precisamente el punto de convocarlos a ustedes, gracias a nuestro patrocinador, la Universidad Francisco Gavidia, para que envíe sus comentarios y preguntas. A ver, un poco para conocer tu opinión. Este tema, decía Margarita, lo ve mucho más escabroso de lo que podría haber tenido en los últimos años. Más ahora cuando las disposiciones de México ya no es de una manera, perdón, de Estados Unidos con el presidente Trump, de decirle, hagan algo, ¿verdad? Hagan algo. Al principio fue el tema de la cooperación, ¿sí? Les condiciona la cooperación, sino ahora no. Te voy a subir aranceles y ahí sí ya lo ponen que pensar. A México eso lo llevó al presidente Andrés Manuel a poder de alguna manera cumplir y llevar a militares a la zona de Guatemala, a frontera Guatemala-México. Es decir, y la situación ahora ya no es allá en la frontera de Tijuana y otras, sino que el problema es en Guatemala, frontera México. Mira cómo los temas son diversos. Estamos hablando aquí sobre la violencia. Y yo te he dicho, la violencia es un tema multicausal y tenés que determinar una serie de orígenes y atacar a cada uno de esos múltiples orígenes. Pero cuando hablamos de migración, y yo le pregunto a cualquier salvadoreño, ¿cuáles son las causas de la migración? Son bastante aterrizadas. Desempleo, inseguridad, como las dos grandes primeras causas de migración. Y luego te vas a la parte de educación, porque en el país no existe la educación adecuada. Hay gente que prefiere emigrar por tema educativo. Y el factor nostálgico, ¿verdad? De que tenés un pariente y tenés la reunificación familiar y otras. Pero los dos principales factores, falta de oportunidades y la inseguridad que te golpea. Por eso cualquiera agarra maleta y se va, ¿no? Entonces, cuando ya tenés definido, es más fácil abordar el tema de la migración cuando ya lo tenés definido. ¿Por qué? Bueno, entonces ataquemos los orígenes, generemos oportunidades y combatamos la criminalidad. Buen paso en este gobierno haber iniciado en el combate contra la criminalidad. No podemos evaluar por ahora, pero esperamos, yo le deseo los mejores resultados porque es mi país y aquí está mi familia, y aquí están mis amigos y aquí estamos los salvadoreños, pues es nuestro país. Le deseamos lo mejor. Pero entonces ya se enfocó en uno de los dos grandes rubros que fomentan la migración, la criminalidad. Hay que ver los resultados. Ahora viene la segunda parte, que es lo que resiente todo salvadoreño, la falta de oportunidades. El tema de la generación de empleo. Mientras no desarrolles esas dos grandes áreas, Estados Unidos va a seguir presionando. ¿Por qué Estados Unidos apoya a El Salvador? No es solo porque sí, o porque genera el tema de la cooperación. Es para que se creen, para que se generen las oportunidades en el país y para evitar la migración. Pero no se ha hecho un buen uso o no se pudo hacer una buena administración en los gobiernos anteriores, y esto llevó a que este problema, lejos de limitarse, haya crecido. Ahora habrá que ver cuáles son las políticas en materia de generación de empleo. ¿Por qué te estoy hablando de estas dos cuestiones? Porque estamos hablando de lo que genera la migración. Y no puedes hablar de atención al migrante, no puedes hablar de los derechos de los migrantes, no puedes hablar de lo que se va a hacer con los salvadoreños que están en el exterior y de los consulados. Lo que tenés que atacar es el problema y que eso siga sucediendo. Por supuesto que hay que atender a los migrantes, por supuesto que hay que tomar políticas acertadas para garantizar los derechos de nuestras comunidades fuera de El Salvador, pero antes tenés que atacar la migración. Margarita, usted es una mujer muy experimentada con este tema. ¿Nos puede de alguna manera extenderse ese tipo de condicionamientos que Estados Unidos está ocupando ahora para obligar a los países como México, Guatemala y El Salvador hacer algo para evitar este tipo de migración? Sí puede. Y ese día nos va a poner a todos en línea, mire, porque si él lo hizo con México. Sí, yo creo que sí, lo estamos viendo, no solamente con Centroamérica, sino que en el mundo entero. Sí. Lo que sucede, para volver a nuestro país, es que es importante resaltar que las relaciones entre Estados Unidos y El Salvador son centrales, cruciales, que deben estar en el mejor estado de relacionamiento político, diplomático, de cooperación y de diálogo. Pero ¿qué sucedió? Las relaciones internacionales entre El Salvador y Estados Unidos llegaron a su nivel más bajo en el último quinquenio. Nunca vimos una relación tan fría con los Estados Unidos como el quinquenio que acaba de pasar. En materia de política exterior,
también vimos a El Salvador alineándose con Venezuela, alineándose con Nicaragua. Caso contrario de lo que pasa hoy con el gobierno del presidente Bukele, que ya se distanció de ello. Y ahora que vemos una contundente postura de la canciller en la Asamblea General de la OEA que acaba de ser en Colombia, donde dice: El Salvador se distancia del apoyo a ese régimen de Maduro, denuncia las violaciones en Nicaragua y de este momento se coloca del lado correcto de la historia para El Salvador. Para el país. Muy positivo, claro. Si es que mire, para tener inversiones en El Salvador usted tiene que tener un buen nombre y no puede tener un buen nombre alineándose y apoyando regímenes como el venezolano que están masacrando y con esta crisis humanitaria y un déficit democrático colapsado, un sistema democrático colapsado. Ahí comienza usted a recuperar el buen nombre. Asóciese con los países que tienen democracia, progreso, empleo. Pero si usted estaba ideologizando las relaciones internacionales, como lo vimos, eso enfrió las relaciones con Estados Unidos. Los votos que El Salvador dio en la OEA anterior a la nueva política exterior le costaron muy caro al país y hay que decirlo. Lo segundo, si esa relación de confianza se rompió entre Estados Unidos y El Salvador, ¿qué espacio tiene un país para ir a pedir TPS, para ir a pedir una reforma migratoria, para ir a dialogar, para ir a decir, mire, yo estoy impulsando la seguridad y estoy impulsando el empleo? Se pierde la confianza. Por tanto, ese segundo elemento de recuperar la confianza va a ser la consecuencia de un giro en la política exterior que sí es positivo para El Salvador. Un tercer elemento, creo yo, que es importante para evitar que se puedan implementar medidas más agresivas, es comenzar a dar resultados, es comenzar a ser transparentes, es comenzar a ser eficientes en el gasto público, es comenzar a traer inversiones y dejar el esquema de la crítica al gobierno solamente porque uno u otro no está gobernando. Aquí yo retomo el tema del inicio del programa, la importancia de tener la información. La Asamblea Legislativa, por constitución, es un órgano independiente que debe y tiene facultades, pero también obligaciones constitucionales. Una es fiscalizar el gasto público. ¿Cómo lo fiscaliza? Con resultados. Es muy pronto para valorar la nueva política de seguridad, hay que decirlo, y hay que dar el beneficio de la duda a las nuevas políticas de seguridad. Duda y apoyo. Duda y apoyo. Y eso también pasa por la información. Ok, interesante. Les agradezco que me hayan acompañado en esta segunda parte del programa y que hayamos tenido una síntesis de la visión que ustedes tienen desde el punto de vista del esfuerzo que está haciendo el gobierno por controlar la criminalidad como un efecto per se que impacta en el tema de las migraciones. Margarita, gracias por venir. Gracias a usted, Ernesto. Es un gusto estar aquí con el diputado Bonilla. Esperemos darle buenas noticias ahora al país con los con las asignaciones presupuestarias que vienen para el tema de seguridad esta mañana. Gracias también a ti, Leonardo. Te agradezco. Gracias, Ernesto. Un saludo al pueblo salvadoreño. Yo siempre termino con un llamado a que seamos corteses en el tráfico. Pequeños cambios, grandes transformaciones. Hablando de tráfico, ayer estuvo insoportable, como siempre. Bueno, gracias por mi parte. Esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.